Estoy aquí saludándote nuevamente. Estás en tu canal de las Hijas del Rey. Recibe un saludo desde la ciudad de Oaxaca, México. Soy tu amiga Silvia y estamos en la 4ª temporada de las doctrinas fundamentales de las Santas Escrituras, y hoy me toca compartir contigo el tema de el castigo del pecado. Recordemos que todo pecado trae castigo. Así que si tú no quieres castigo, no peques. Es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero es bueno practicarlo. Y empezamos leyendo la palabra que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si tú practicas el pecado, no estás en la voluntad de Dios, no estás obedeciendo su palabra. Entonces el pecado es todo acto pecaminoso o todo deseo que transgrede la ley de Dios. O sea, todo lo que, si es un deseo que no viene de Dios, tú estás en contra de lo que nos dice en su palabra. Entonces, dice que nosotros no debemos desobedecer a Dios. Y el pecado es una desobediencia. Comete pecado quien desobedece a Dios, pues el pecado es una rebelión contra Dios y su autoridad. Imagínate, nos rebelamos contra Dios y contra su autoridad. El pecado es todo lo que desagrada a Dios. Cuando tú digas, esto será pecado o no será pecado, tú di, ¿le agrada a Dios? Si sabes que no le agrada a Dios, es pecado. No hay pecados pequeños y pecados grandes, quiero decirte, porque muchas veces así lo dice el mundo, pero no es así. Pecados que cometemos, vamos a ver cuáles son. Como actos pecaminosos que cometemos voluntariamente, son estos: robar, mentir. En Efesios capítulo 4, versículo 24 y 29, tú lo puedes ver. Ahí nos habla de no robar y no mentir. Igual en Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice que los labios mentirosos son abominación para Dios. Si tú dices mentiras, es pecado delante de Dios. Y muchas veces nos volvemos mentirosos desde pequeños. Decimos mentira a nuestros padres, decimos mentira en la escuela, y nos volvemos mentirosos y nos hace un hábito. Y es un pecado grande. La idolatría también es un pecado. Adorar a otros dioses o imágenes, ídolos que veneramos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, del versículo 34, 3, 4 y 5. No tendrás dioses ajenos, dice nuestro Señor, ni te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni los honrarás. Entonces aquí Dios nos está diciendo que todo lo que es idolatría, y esto es un pecado. Nosotros muchas veces decimos, yo ya no creo en los ídolos, ya no tengo ídolos, ya todas las imágenes de oro, de plata que yo tenía ya no la tengo. Pero a veces se te vuelve un ídolo, un artista, hombre o mujer, y lo tienes ahí en tu recámara y es tu ídolo, no lo puedes quitar y ahí lo tienes. Entonces fíjate que el Espíritu Santo te revele en qué idolatría tú estás. Entonces también nos dice el pecado de adulterio. Este pecado también es algo que muchos dicen, no, pero ¿qué es? Nada más yo miro o nada más platico, y no es cierto. Entonces el pecado del adulterio dice la codicia. Y en el adulterio viene la codicia porque desean la mujer del prójimo o el hombre del prójimo. Entonces es un pecado de adulterio. En Mateo capítulo 5, versículo 27 nos dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, yo también diría a un hombre, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo es ocasión de pecado,
sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Imagínate qué terrible, pero a veces decimos no, pero la palabra lo dice. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Romanos 1, versículo 29 al 32, enlista varios pecados. A mí me gustaría que los leyeras y que le pidieras al Espíritu Santo que te muestre, que te enseñe el castigo del pecado. Vamos a ver las consecuencias de pecar. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Imagínate, Dios te está dando una vida eterna con Él y no quiere que tú perezcas y que por ese pecado tú heredes la muerte. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 44, te invito también a que lo leas. Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por tanto, el pecado esclaviza y crea adicción a las personas para que no lo puedan dejar. Imagínate, el pecado te esclaviza. Por eso dice que el diablo miente y miente desde un principio. El diablo te dice, no, eso no es pecado, hombre. Ay, que tanto es tantito. No, por un poquito tú empiezas hasta que ya te pierdes, no te pierdas. Dios está a tu lado. Encamínate con Él, tómate de su mano, porque el pecado te lleva a la perdición y a la condenación, no lo olvides. Para cambiar y dejar el pecado atrás necesitamos la ayuda de Dios, y Dios está tan dispuesto a ayudarte. Él dice, aquí estoy mi pequeñita, aquí estoy mi pequeñito, no te dejaré ni te abandonaré, yo te cuidaré. Debemos arrepentirnos, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dios quiere que tú seas santo y que no seas una persona inmunda. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, yo te invito también que lo leas, está muy bien y te va a ayudar, te va a edificar. Y en Mateo capítulo 25, versículo 24 nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí nos habla muy claro, ¿a dónde quieres ir tú? ¿A la vida eterna o a la condenación, al castigo eterno? Es tu decisión. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. No permitas separarte de Dios. En Marcos capítulo 7, versículo 20 nos dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro de su corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No te contamines. Has oído toda la lista y hay muchas cosas más todavía que el Espíritu Santo te ayude a entender qué es el pecado y a dónde nos lleva. Debemos arrepentirnos y confiar en Dios. Decirle, Señor, confieso que soy un pecador, y confiesa tus pecados y arrepiéntete y no vuelvas atrás, prosigue a la meta. En Primera de Juan capítulo 8, versículo 9 dice, decimos que no tenemos pecado. Muchos decimos así, yo no tengo pecados, pero nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere limpiarte. Si esta palabra está tocando tu corazón, arrepiéntete.
Cuando recibimos el perdón, nos convertimos en nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y yo las hago hechas nuevas. Y te hace una nueva criatura para gozar de su reino. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y también te recomiendo que leas Romanos, todo el capítulo 6. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: porque como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios misericordioso envió a su Hijo para darnos el perdón sin merecerlo. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida después del perdón implica un proceso de santificación en el que las personas crecen en la fe y se esfuerzan por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, al cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, perdonándonos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros. En Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Silvia y hasta pronto.